Buenos días, soy Marlene Mosquera, máster en comunicación organizacional, periodista, fotógrafa, con experiencia en medios de comunicación y también en empresas. En este día voy a tratar de hablar y de conversar con ustedes acerca de la comunicación en el mundo actual y la importancia de cómo se está ejerciendo dentro de todas las organizaciones, hablando por organizaciones, fundaciones, asociaciones, empresas, empresas públicas, privadas, gobierno, activismo, todos los entes que se asocian y se agrupan para ejercer un cambio o una innovación, como estuve en una charla pasada. ¿Qué es lo que entendemos ahora por comunicación o qué es lo que es la comunicación en el mundo actual? La ventaja para nosotros, los comunicadores, es que se entiende ya desde cualquier perspectiva la importancia de una comunicación formal y estructurada, debido a que a las nuevas tecnologías tal vez, bien, después de haber pasado un desarrollo de los medios de comunicación y hacerlos abiertos y masivos, como pasó con después de la imprenta, la aparición de la radio, de la televisión, en donde creíamos que esta apertura nos hacía llegar a masas y que este movimiento de masas nos hacía generar un cambio. Hemos llegado a la segunda revolución industrial, hemos llegado a la segunda revolución francesa, como dicen algunos autores. ¿Qué es esta segunda revolución? ¿Qué es la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Por qué la llaman segunda revolución estos autores? Que los podemos encontrar y se los puedo dejar. Los invito incluso a participar antes de continuar con las preguntas y respuestas. En la parte de abajo ustedes encontrarán un icono de preguntas y respuestas en donde ustedes pueden ir colocando sus preguntas y yo trataré de responderlas, de cualquier ámbito en el que tengan duda. Y siempre y cuando mi experiencia y conocimiento me lo permitan. Los autores mencionan que estamos viviendo la era de la información y que también es una segunda revolución. ¿Por qué? Porque las tecnologías de la información no solo nos permiten la comunicación, nos permiten el relacionamiento. Y el relacionamiento a nivel global. ¿Cuál es la diferencia entre relacionarnos y comunicarnos? Muy simple. Comunicarnos es transmitir. Antes los líderes o los jefes o los que estaban a cargo transmitían sus ideas y buscaban los medios de comunicación de masas para cómo interferir esas ideas prácticamente en cada una de las personas. Actualmente las personas nos relacionamos y esa relación que nos permiten las TIC nos hace agruparnos por afinidades e intereses. Entonces, como dice otro autor, autor de un bestseller, no solamente nos agrupamos por nuestros intereses o por lo que queremos comunicar, nos agrupamos como tribus, bajo un líder en donde tenemos intereses en comunes, en donde tenemos ideas en comunes. Esto supera nuestra realidad de las organizaciones, nuestra realidad de las empresas, nuestra realidad del gobierno. Supera sus propias necesidades. Por eso actualmente lo que se habla es de comunicación estratégica para organizaciones, para empresas, para activismo, para la democracia. ¿Sí? Se habla de una comunicación estratégica, completamente formal y estructurada, que al parecer se puede terminar contradiciendo con lo que nos está pasando. Porque las TIC, las redes sociales, el WhatsApp, pareciera ser una forma de comunicación totalmente informal. El éxito de alcanzar una estrategia en comunicación es manejar estas de manera formal y estructurada. ¿A qué me refiero con manera formal y estructurada? No me estoy refiriendo a manejarlas de manera igualitaria, sino a manejarlas con un mensaje, a manejarlas con un objetivo. Que este objetivo y este mensaje sea difundido entre las diferentes plataformas y lleguen a los diferentes grupos con una estrategia distinta de diseño, de video, de imagen. Es a lo que se llama ahora cross media o se llama transmedia.
Bueno, cuando hablamos, esa es otra parte del tema. Cuando hablamos de transmedia, es toda esta unión de plataformas y medios digitales en las que estamos transfiriendo un mensaje. Cuando hablamos de crossmedia, o crossmedia ya es una estrategia de todas estas plataformas con un mensaje, pero dentro de diferentes grupos que están, a los que responde cada uno o a los que se agrupan cada uno. Bien, si tienen preguntas, por favor, recuerden, pueden ustedes abrir la carpeta de abajo, preguntas y respuestas, y pueden escribirlas. Cuando están de acuerdo, también cuando no están de acuerdo. Bien vale la pena iniciar este foro con una exposición de ideas para poder ir respondiendo, poder ir asociando cada uno de los conocimientos que tenemos y la experiencia que tenemos. Estoy viendo hasta ahora participantes y me gustaría poderlos también escuchar. A ver, ahí tengo a alguien que levanta la mano, por favor. En la parte de la carpeta de abajo, en preguntas y respuestas, puedes escribirla y estaría atenta y con gusto a poderla responder. Bien. Ok, perfecto. No, al finalizar les voy a compartir, sobre todo los autores que les digo que he leído justamente, o que nos pueden y nos permiten una investigación y una proyección hacia el futuro con lo que está pasando. Bueno, y gracias a Dios todavía tenemos a Negroponte. Recuerden revisar, Negroponte es uno de los mayores investigadores de la Universidad de MIT, pero aparte se destaca porque todos sus pronósticos respecto al desarrollo de los medios digitales y las TICs se han ido cumpliendo. Él es uno de los principales autores que desde 1995 ya decía que nuestra forma de participación iba a cambiar, que nosotros íbamos a formar y a ser parte, es decir, íbamos a ser parte de grupos, a formar grupos y a interactuar con estos grupos, que es lo que nos está pasando actualmente. ¿Qué es la comunicación política en sí? Dice María Cáceres. Tengo experiencia en comunicación política. Trabajé en varios proyectos para distintas instituciones de gobierno, y en sí la comunicación política es parte de la democracia, si lo queremos llamar así. ¿Qué es lo que buscan las instituciones? ¿Qué es lo que busca el Estado? El Estado busca difundir la información, ¿sí? Difundir el sistema de información como servicio, ¿sí? Cada una de las instituciones del Estado busca un sistema de información como servicio. Pero este sistema de información está pensado en macro. De ahí tenemos todas las respuestas que a veces en micro y que se dan a través de las TICs deben ser atendidas. En la comunicación política buscamos objetivos macros, buscamos atender necesidades macros y buscamos también al mismo tiempo lo que se denomina, cuando les digo necesidades y objetivos macros, se denomina la atención de la sociedad en general. Pero sin embargo, en esta búsqueda de estos objetivos, ¿sí? De estos objetivos hay que distinguir algo. Y un autor argentino, Carlos Cosío, dice, por ejemplo, hay que distinguir lo que nos está pasando ahora. Aterricemos esta necesidad de comunicación política global a nuestra realidad actual. ¿Qué es lo que pasa en nuestra realidad actual? Las tecnologías de la información, específicamente las redes, cambian el status quo, y ahora el status quo no lo tiene solo el líder, el político, el ministro, el secretario, el presidente. Cambian este status quo de un solo líder y lo transfiere y lo masifica. Y es decir, una voz a través de Twitter, un ejemplo clásico, puede reunir a muchas más personas que están afines con esta voz, ¿sí? Y esto cambia y mueve el status quo. ¿Por qué? Porque esta necesidad mueve y la necesidad que en comunicación política se había previsto. Con esto no quiero decir que no sea la misma, ¿no?
puede ser que la proyección de los objetivos de ese estado, de esa institución, esté vista y ya haya preveído esta necesidad. Sin embargo, los grupos que se forman, las tribus que se forman a través de un liderazgo desconocido, porque no es un líder formal, de hecho, ni siquiera para el resto del grupo que lo sigue, no termina siendo un líder formal, cambia todo ese status quo y mueve hacia los cambios y las decisiones que actualmente los políticos están haciendo. Solo se aplica, a ver, vamos a seguir la segunda. Tal vez puedo preguntar cómo se pueden utilizar las redes sociales en comunicación política. Y como dije al principio, las redes sociales y todos los medios digitales deben ser parte de una planificación estructurada, de un plan de comunicación estratégica que vaya en función de los objetivos de la institución, ¿sí? La institución tiene objetivos y proyectos. Estos objetivos y proyectos deben ser planificados y estos mensajes deben ser planificados para difundir a través de las redes. Te tienes que preparar estos mensajes justamente con el proyecto y justamente con el objetivo de la institución o del líder político, y lo tienes que preparar para ponerlo en todas estas plataformas. Pero aparte también tienes que tener un plan de crisis por esas posibles respuestas que puedes tener en las plataformas. Eso es comunicación política eso es una estrategia de comunicación política a través de las redes. Cuando pensamos en redes, no solo pensemos en redes sociales, pensemos en web, pensemos en blog, pensemos en YouTube. YouTube es una red también que incide bastante. Pensemos en otros medios digitales que también podrían utilizarse y que se ven involucrados, ¿sí? Ahora, la pregunta sobre ¿solo se aplica en el manejo de medios digitales o no? Bueno, la comunicación estratégica no solo se aplica en medios digitales, ¿sí? Y me salgo de la parte política y me paso a la parte de comunicación corporativa, porque justamente estoy trabajando en un proyecto así. Y ahí tengo que combinar, en esta estructura, en el plan de comunicación estratégico, tengo que combinar tanto los medios digitales como los medios tradicionales. Si hablamos de una organización, los medios tradicionales son las carteleras, ¿sí? Son las revistas, si la tienen en físico, son las reuniones, ¿sí? Son los talleres, son las capacitaciones. Si hablamos de la parte digital de una organización, es el mail, es el boletín virtual, es el intranet, si es que lo tienen. Hay redes sociales propias de la organización que te permiten crear y generar. Entonces, la comunicación estratégica o la maestría no está preparada con un solo punto o un solo fin. Está preparada con el mayor punto, que es la comunicación estratégica en sí. Nuestro enfoque digital, ¿por qué tiene este enfoque digital? Porque los medios de comunicación de mayor llegada en este momento, que te permiten comunicar de manera más efectiva, se puede decir, están en las digitales. Están en las redes sociales, está en el mail, que es digital, está en el boletín virtual, que es digital, están en las videoconferencias, está en el WhatsApp y esos grupos de WhatsApp, están en esas plataformas. Hice una investigación hace 2 años, ya 3, perdón, en 2015, acerca de la comunicación estratégica y de la comunicación organizacional interna aplicada en 60 empresas, 60 mayores empresas del Ecuador, tomadas las 60 primeras de las 500 empresas que publica Revista Vistazo. ¿Cuáles fueron los resultados más importantes aquí? Los resultados más importantes fueron: las carteleras se siguen usando, no se abandonan, pero no son efectivas. El más efectivo era el WhatsApp, los grupos de WhatsApp. Segundo era el mail, ¿sí? Pero como una estructura formal, ¿sí? Y tercero eran las reuniones. Entonces tenemos 2 medios digitales y uno tradicional. Por lo tanto, la comunicación estratégica no puede estar basada solo en el medio digital, pero sí debemos considerar que el medio digital es el de mayor efectividad, ¿sí? Cuando vemos en la maestría, nosotros podemos ver que la maestría de comunicación estratégica dentro de su pensum tiene la materia de comunicación estratégica, no la materia de comunicación estratégica digital. Y que para la parte digital tenemos el manejo de contenidos de
en entornos digitales por su diseño, por su diferencia en la estructura de mensajes y por la diferencia también en la difusión de estos mensajes. La maestría fue pensada para manejar la comunicación de manera estratégica, formal y estructurada en las distintas plataformas y mucho más con éxito en los medios digitales que son los que están llegando. Me traslado otra vez, les estaba hablando de la investigación que hice en el 2015. En el 2010, en este año hice un diagnóstico de comunicación interna nuevamente de una empresa de más de ingresos por 200 millones de dólares, así que como sabrán, de más de 200 millones de dólares anuales, bueno, es una empresa bastante grande de aproximadamente 900 empleados y con presencia a nivel nacional, presencia en Quito, Ibarra, Ambato, Riobamba, Machala, Quevedo, Manta y Guayaquil, ¿sí? Esta diversidad y distancias entre las sedes te hace te crea dificultades en la difusión de los objetivos y en el manejo de estructuras de comunicación, ¿sí? Porque ¿qué es lo que nos pasa con la gente? Y vuelvo a Negroponte. Negroponte dice que la gente ahora quiere interactuar, quiere formar, ser parte y interactuar, participar en ello. Entonces, cuando las organizaciones tienen estructuras tan aisladas o tan separadas físicamente, geográficamente, son estos medios digitales los que nos acercan. La gente, las generaciones ya saben, las personas ya saben cuán cerca pueden estar y ya no se limitan con distancias físicas. Ya saben que si tienen sus familiares en España o en Estados Unidos o han migrado a cualquier otra parte del mundo, por el WhatsApp pueden tenerlos a una simple llamada. Con una videollamada las pueden ver, con un mensaje pueden saber de ellos. Entonces las organizaciones, asociaciones y fundaciones no pueden pensar en mantenerse con medios tradicionales o medios que mantengan esa distancia. Tienen que mantenerse y aliarse con medios que acorten esta distancia y estrechen el relacionamiento en sí. Hasta ahora estamos bien, sí, hay una comprensión, hay más dudas. Si tienen dudas, por favor, pónganla, porque puedo hablar desde mi experiencia muchísimo tiempo y de repente no estoy llegando porque no sé cuál es su experiencia o cuáles son sus dudas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si volvemos al tema de por qué se escogió la comunicación estratégica y yo puse una comunicación estratégica digital, que fue un acortamiento de nombre más que todo, para no hacerla convención convención en comunicación y digital. ¿Sí? Bien, la maestría, les voy a contar un poco de la maestría. ¿Sí? Después podemos volver, si ustedes tienen otra pregunta, solamente para seguir con este tema. Por ejemplo, la maestría tiene marketing digital, aunque leí por ahí que decía en una promoción, ¿por qué marketing digital? Solamente es marketing aplicado al entorno digital. Sí, sí es cierto. ¿Cuál es la diferencia? La forma de pautaje, la forma de pago y la forma de difusión. Pero al final es una estrategia. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia? Que la comunicación o la estrategia de contenidos que nosotros los comunicadores podemos llevar no va sola en los entornos digitales. Ya no se realizan solas. Bueno, nunca fueron totalmente solas, pero ahora menos. Nosotros podemos, a través de una estrategia de contenido sólida, de mensajes alineados, de persistencia en los mensajes, es decir, mantener el mismo mensaje, podemos conseguir credibilidad, podemos conseguir un crecimiento de seguidores de manera cautiva, es decir, de manera fieles o fans, como se les llama en la red. Sin embargo, nuestro nivel de crecimiento será lento, ¿sí? Y estos fans crecerán en promedio de 1 diario, 10 semanales. Si nuestro contenido es permanente y constante, 40. Porque cuando hablamos en redes, hablamos de cientos, de miles.
Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, desde una organización pública, hablamos de millones, de miles. Cuando hablamos del gobierno en sí, de la presidencia, estamos hablando de millones. Entonces, por lo tanto, nuestro crecimiento en el entorno digital debe ir de la mano entre lo que es la estrategia en contenidos, en mensajes, en objetivos y en el público y en la segmentación del público con la estrategia de marketing. El pautaje, los key case o las palabras claves, el posicionamiento SEO, el posicionamiento SEM, las analíticas para saber qué es lo que están viendo, qué es lo que están hablando, qué es lo que prefieren. Y todo esto pues nos hace saber que no podemos entrarnos a tener un solo hecho de todo esto. No solo podemos tener comunicación estratégica en un solo medio, o solo en el entorno digital, o solo en redes sociales. No solo podemos tener el manejo de contenidos, debemos pautarlo. Debemos tener una estrategia de marketing para poder lograr crecer estas redes, estos grupos y estas tribus. Aquí también, por ejemplo, dentro de la maestría, está lo que es comunicación, ciudadanía y transparencia. ¿Por qué comunicación, ciudadanía y transparencia? Porque exactamente los grupos ciudadanos, sobre todo en el entorno de las redes, ustedes podrán ver sobre todo Twitter, que es una de las redes más mediáticas y políticas que hay, por sus propios usuarios, ¿no? Te permiten visualizar cómo la ciudadanía se mueve, la tendencia de las decisiones se mueven y cómo hacen cambios gubernamentales. Un ejemplo es el triste caso de Nos Faltan Tres, de la campaña iniciada por la desaparición de los 3 periodistas del diario El Comercio, que fue en el mes de marzo. Cómo esta campaña incidió, el Nos Falta Tres incidió en las decisiones gubernamentales, en las decisiones de ministerios, de autoridades para poder ejercer. Entonces, tenemos que conocer nuestros públicos, tenemos que conocer cómo se mueven, cómo se unen, cómo se identifican estas afinidades. Siempre a mis alumnos les digo que estas afinidades en redes son mucho más intuitivas, instintivas, que los que son en el offline, en la parte real, en la parte de vida. Entonces, tienes comunicación y políticas públicas muy necesarias para el ejercicio de una comunicación estratégica, tanto desde instituciones del gobierno como de instituciones privadas. ¿Sí? Tenemos también teorías de la comunicación y cultura digital como parte básica. Debemos conocerlo. La teoría de la comunicación nos habla de la comunicación de masas y ahí hay una estructura de estrategia que hasta ahora se sigue usando y que en estos últimos tiempos hemos vivido muy duramente, que sería para otra conversación ese análisis. En el segundo semestre vemos comunicación digital, diversidades y activismo, precisamente por estos movimientos de diversidad y activismo. Un ejemplo de activismo, el que ejerció una ciudadana guayaquileña, Morales es el apellido, cuando puso un tweet y levantó a mucha gente a reunir, a recoger ayuda humanitaria para los damnificados del terremoto del 2016. Fue un tweet y una gama de mensajes alineados dentro de su búsqueda de personas que también querían ayudar en este tema del terremoto. Ella consiguió una ayuda bastante significativa sin ser parte del gobierno ni de una fundación. A eso se le denomina activismo. Esto no se puede dar de manera aleatoria o simplemente por un tweet. El activismo, las diversidades que encontramos en las redes también deben ser estratégicas. De hecho, después salió que ella tenía una preparación en el exterior justamente de relaciones internacionales y movimientos de activismo y de activismo. Entonces, logró con mucho éxito a través de las redes unir a personas en un mismo objetivo, que era ayudar a los damnificados del terremoto. Estuve en una conferencia
es un congreso, el Congreso de Marketing Digital, y justamente mencionaban, y una de las charlas fue comunicación de diversidades y activismo, comunicación de diversidad digital en diversidades y activismo. ¿Por qué? Por esta necesidad, por esta estrategia o movimiento o agrupación que se ven en las redes, que no nacen solas, que no nacen con un simple tweet viral, pero sin embargo debemos identificarla. Bien, la otra que tenemos es, bueno, la comunicación estratégica que la expliqué al principio, que está visto desde, de hecho, para este módulo de comunicación estratégica viene un experto que tiene una agencia en España que se llama Tú a Tú, de Agencia de Comunicaciones Estratégicas y Digitales, que nos va a enseñar, bueno, ya lo he escuchado, tengo muy buenas referencias de él, Octavio Rojas, y nos va a dar toda su experiencia en cuanto al manejo de forma estratégica para organizaciones, instituciones o en la parte pública. No se lo pierdan, ese módulo deben estar presentes. Es muy bueno porque su experiencia es bastante amplia, es práctica. Además, por ejemplo, en España, estuve en España en el mes de julio, me parece maravilloso el esquema de estrategia de mensajes que están usando, un mensaje que despierta emotividad, que despierta valores, que despierta a una sociedad con valores, estos valores enfocados en el beneficio del grupo, en el beneficio comunitario, en el beneficio global. Sí, la otra que tenemos es gestión de comunidades virtuales totalmente práctica, justamente para poder cómo conformar comunidades virtuales, cómo identificar esas comunidades virtuales, hacia qué público vamos dirigidos en cada una de ellas. Como no puede faltar la estrategia dentro de la percepción, está la psicología social de la comunicación. Ya les he hecho varios puntitos, creo que los digo muy sueltos, pero se los voy a pasar. Uno de los puntos principales es saber nuestros objetivos como comunicadores o como estrategia o como emprendedores o como empresarios o como gerentes. Saber nuestros objetivos. Los objetivos no son solo, bueno, están los objetivos del negocio, los objetivos a los que queremos lograr o lo que queremos alcanzar. Pero el otro punto también es identificar nuestro público. Identificar cómo percibe este público, qué requiere, qué él necesita, y para eso está psicología social de la comunicación. Bien, separaron las preguntas. Podemos continuar con las preguntas. Podemos continuar, no hay problema, porque si no me voy de largo y explico toda la maestría. Así que seguiré explicando la misma. La comunicación digital y formatos narrativos, obviamente, el trabajo en práctico en desarrollo de formatos y contenidos. Marketing digital, la estrategia de marketing, un plan estratégico de marketing alineado a los mensajes de contenido, de la estrategia de contenido. La que es, bueno, proyectos de intervención, que esto nos ayuda a desarrollar proyectos con todo lo anticipado, lo que se conoce y lo que no hemos recibido antes, y también pues nos permitirá con esos proyectos tener nuestro avance de titulación, igual con metodología y análisis de datos. Y bien, y finalmente tenemos la educomunicación en entornos digitales. ¿Por qué educomunicación? Quisimos que esta materia sea completa y que le pueda servir tanto a los emprendedores, a los empresarios, a los gerentes, a los expertos en marketing, a los expertos en comunicación, a los expertos en comunicación corporativa, también a todos ellos que algún día quieren transmitir sus necesidades. Para la transmisión de sus conocimientos, la transmisión de sus enseñanzas, está educomunicación, que es el esquema de comunicación virtual, perdón, de educación virtual, de educación online, ¿sí? Y en los entornos digitales. Aquí tienen otra práctica. Por ejemplo, el gobierno anterior decidió que nosotros no estábamos preparados para una educación online. Y tomó muchas decisiones para que este no fuera aprobado. Actualmente ya tenemos aprobado muchas cosas en educación online, pero también nuestras distintas necesidades, nuestro
problema de coordinación de horarios, nuestro problema de distancias que se eliminan dentro de la parte digital y el entorno digital, pues no puede dejar a un lado la educación. Definitivamente la educomunicación nos permite llegar en otros entornos, difundir en otros entornos y colaborar en los entornos educativos, ¿sí? Tenemos nuevas generaciones totalmente nativas digitales y su afinidad va a estar en el entorno digital. Por lo tanto, esa es otra área en que la comunicación se une con la educación y debe incidir. Bien, tenemos gestión de crisis en entornos digitales. Como les decía, un plan estratégico va unido con un plan también de gestión de crisis. No podemos elaborar el plan y pensar que todo nos va a ir bien. Debemos estar preparados para las distintas respuestas que podemos tener. El gobierno electrónico y ciudadanía digital está enfocado al Big Data. Big Data es parte de una estrategia de marketing y de grupos. Definitivamente el análisis Big Data está dado ahorita no solamente para los ingenieros de sistemas, sino también para los medios de comunicación, para las empresas. Tiene su fuerte en que esta recolección de información que nos permite los medios digitales deba ser aplicada de manera estratégica. Así que también estamos con Gobierno Electrónico y Ciudadanía Digital, en donde vamos a tener lo que es el Big Data. Bien, con esto de la maestría me separé otra vez un poco de mis temas. Mi tema, retornando al entorno para definir el tema del entorno de la comunicación en las organizaciones, que es donde tenemos el segundo punto. La comunicación en las organizaciones definitivamente tiene un mix, sea comunicación interna o comunicación externa, un mix en medios tradicionales y medios digitales. Pero además tiene una gran deuda que se va a ir cerrando, una gran brecha que se va a ir cerrando, en el sentido de que son los medios digitales los más efectivos. Los resultados están allí, los resultados de diagnóstico de las empresas están allí. Los grupos de WhatsApp son los que más se crean para el trabajo interdisciplinario de equipos que están distanciados por cuestiones de distancia o de la misma labor, para trabajo interdisciplinario entre áreas, y deben ser utilizados y deben ser manejados de manera estratégica. Los mensajes deben ser preparados para este tipo de medio. Existen los mismos, el mail o el Outlook, por ejemplo, tienen redes sociales como el Yammer, y el Yammer está creado precisamente para que no todo sea formal en un mail, para que se creen redes en el que te permitan relacionarte. Porque en la actualidad no podemos pensar que las TICs, que las tecnologías de información y comunicación solo están dadas para comunicarnos, están dadas para relacionarnos, y el éxito de la llegada de esos mensajes está en el relacionamiento, en la vinculación que podemos alcanzar con personas que tienen las mismas necesidades que nosotros o los mismos intereses, ¿sí? Esa es otra de las formas. Por lo tanto, como les dije, la comunicación estratégica podrá seguir viendo o manteniendo las carteleras, pero la efectividad va a estar siempre en las charlas, en las reuniones en grupo, en el one-on-one, en el tú-a-tú, y la parte informativa y comunicacional están en las redes digitales, en el boletín virtual, el mail, como una formalización lo utilizan bastante, pero en el mail, ¿cuántos estamos revisando mucho más seguido nuestro celular que la televisión, que el periódico, que la cartelera? En la parte de comunicación externa, las estrategias de las empresas están dadas hacia afuera, construir comunidades. En una empresa alguna vez hablamos de un plan que trajeron, no participé en el plan, sino en la discusión, que era construir comunidades con relaciones relevantes. ¿Qué era relaciones relevantes? Grupos con el mismo interés, grupos con la misma afinidad, grupos a quienes les podamos beneficiar y beneficiarnos,
ganar, ganar. Entonces, eso nos está pasando en lo que es la comunicación en las organizaciones. La tercera parte es la comunicación y la democracia, o la comunicación actual, o la importancia de la comunicación en la democracia. Y aquí todo aquel que me preguntó de la comunicación política tiene un largo camino. Y aquí no solo estamos viendo que antes, por lo menos en la época en que trabajé en periodismo tradicional, las instituciones se basaban en darnos sus boletines cuando querían informar algo, en de hacer una rueda de prensa. Ahora las ruedas de prensa y los boletines no es la primordial, o hacen el boletín pero para publicarlos en redes y lo difunden en redes. Estos boletines se viralizan a través de grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales mismas. Entonces, la comunicación en la parte de la democracia y la comunicación digital, los entornos digitales para la incidencia de la democracia es muy alta. Recordemos lo que dije al principio, los grupos se unen por afinidad. Una misma necesidad puede unir a miles y millones, ¿sí? Una misma... Y cuando hablamos de necesidad, hablamos incluso de la queja, de las demandas, de las denuncias, y te pueden unir a muchas más personas en la misma situación o que se identifican con esa situación. Por lo tanto, la comunicación digital o la comunicación en entornos digitales es muy importante para la democracia, para poder, de hecho, es parte de la democracia. Y ahí volví a lo que me quedé inconclusa, o por sin terminar hace un rato, en lo que les decía que el argentino Carlos Cosío había dicho, o escribe. Él escribe la diferencia entre la opinión pública y la opinión del público. ¿Sí? Él dice la opinión pública y la opinión del público. Para la época de que los medios masivos y la teoría de la comunicación de masa también nació la opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? La opinión pública es la emisión de una opinión a través de un líder informal, puede ser también formal, pero la mayoría son informales. ¿Por qué son informales? Porque no está designado por una estructura organizativa, porque no está designado por un gobierno, porque no está designado, no tiene una designación, sino tiene un empoderamiento de liderazgo a través de su experiencia, de sus conocimientos, de su ejercicio en sí dentro del área. Entonces ellos emitían criterios que eran tomados y publicados por los medios de comunicación y eso se convertía en opinión pública. Eso se convertía y se tomaba como una opinión generalizada de muchos y se le denominaba opinión pública. Pero ¿qué es lo que pasa ahora en los entornos digitales? Que esa no es la única. Que ahora sí, la opinión del público es la que se genera, es la que puede arrastrar masas, es la que puede convertir en un tweet viral o en una información viral. Porque, ¿cuál es la diferencia con la opinión pública? Se pueden y seguir hablando de los líderes informales. No, a veces estos tweets virales ni siquiera iniciaron con un líder informal o alguien que realmente quiera hacer o haya tomado la decisión de ser un líder. Es alguien que expresó su opinión o su pensamiento o su problema incluso y encontró muchos más adeptos, muchos más afines que se identifican con ese problema, que tienen a familiares o a alguien cercano con ese problema, que han pensado que ese problema les ha traído muchos inconvenientes o que han sido parte o han vivido. Y esta opinión del público se da en una situación colectiva y te agrupa muchas más personas. Y al agruparse en instituciones colectivas pueden mover y hacer cambios, ¿sí? Hacer cambios es lo que les decía al principio con el cambio del status quo. Pueden generar cambios en las autoridades, como pasó en el caso de Nos faltan tres, en la decisión de las autoridades y los familiares, la decisión de las autoridades de no emitir los nombres y la decisión de los familiares ante la presión de las redes de emitir los nombres. Esa sensación de que puedan creer que en algo tan delicado se podía estar mintiendo.
y de la necesidad de encontrarlos, que necesitaba mucha más ayuda para encontrarlos. Ese es un caso. Existen muchos más si nos ponemos a analizar la red. Existen más casos incluso en el movimiento o la separación de autoridades de determinados cargos por justamente una viralización de un tweet o de una opinión. Entonces, aquí vemos cómo la opinión del público pasa a tomar importancia y mueve el status quo frente a la opinión pública, que antes con los medios tradicionales era lo que movía, era lo que cambiaba, era lo que se utilizaba. Bueno, ahí también al utilizarla entraban en dos fuerzas, por esta opinión pública y por este ejercicio mediático en donde eran los medios los que determinaban la opinión pública, también los que ponían la opinión pública en la palestra, ha cambiado. No ha desaparecido. Con esto no quiero decir que ha desaparecido la opinión pública, sino que ha cambiado. Ahora también tenemos la opinión del público, ¿sí? Y el ejercicio de opinión del público. Y si tienen más preguntas, no hay inconveniente, podemos seguir atendiendo preguntas. Recordemos que la maestría de Comunicación Estratégica Digital estará abierta hasta el 14 de diciembre. Las inscripciones. En el siguiente año, en el 2019, ya se podrían ustedes inscribir y en febrero estaríamos iniciando. Tomen este reto como un reto de fin de año, como un reto del nuevo año, con una nueva proyección, alcanzar una especialización y dentro de esta área tan importante. Sea cual fuere su necesidad, les aseguro que las vamos a tocar y les va a ser un soporte fundamental para el crecimiento de su proyecto, de su sueño, de su idea o de su propia área laboral o de su empresa. Inscríbanse hasta diciembre del 2018 y empecemos con un nuevo proyecto de vida y de preparación en este 2019. Seguimos viendo en este tema, por ejemplo, para no irnos, y vuelvo al tema de las tendencias de la comunicación en la era de globalización, que era lo que habíamos iniciado, es lo que estamos viendo. Las nuevas tendencias te enseñan que las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, son las que están predominando en el espacio de llegada, tanto en jóvenes millennials como en el resto de generaciones. Es la más efectiva por su nivel de cercanía y por su rápido acceso. Las tecnologías que están a la mano nos permiten tener una llegada de manera inmediata. ¿Cuáles son las tecnologías que están en la mano? El móvil. También el INE nos dice que el crecimiento del uso del smartphone o de teléfonos inteligentes en Ecuador ha subido. 9 de cada 10 personas están usándolo. En la última estadística a nivel general, 8 de cada 10 personas, a nivel general, me refiero con los grupos etarios y con toda la población nacional en todas las provincias, 8 de cada 10 usuarios tenían teléfonos inteligentes o smartphones. Eso significa que tienen la tecnología a su mano, tienen las redes sociales a la mano, tienen los grupos a la mano, tienen los blogs, tienen las páginas web, tienen a Google a la mano, y por eso es tan importante especificarnos o especializarnos en estrategias para este entorno digital, ¿sí? En estrategias que no significa que van a ser diferentes en el manejo de contenido, en los formatos narrativos, pero no diferentes en los mensajes para los medios offline, ¿sí? Eso sí, identificamos siempre. La estrategia de mensajes y de contenidos es el mismo, siempre es el mismo. Son los formatos los que cambian de acuerdo a las plataformas y a los medios que se utilizan, ¿sí? En una investigación realizada aquí en Guayaquil por dos estudiantes de comunicación, se determinó que el teléfono móvil en los grupos etarios de entre 18 y 25 años
cubren el 83% de su total atención e interés. Es allí donde investigan, realizan tareas, lo utilizan para relacionamiento, para entretenimiento y para comunicación en general. Hay un alto porcentaje de entretenimiento y lamentablemente es una deuda que tenemos allí. Un 30% lo usa para temas de educación o temas educativos. Así que ese es otro enfoque, por eso está Educomunicación ahí. Cómo sacarle provecho a esta herramienta y a este recurso educativo. Y este recurso que puede ser también un uso educativo. Igual las decisiones de cada uno de nosotros. Bien, con estas tendencias que estamos viendo, les vuelvo a decir, estamos en la segunda revolución industrial o en la segunda revolución de la sociedad. Hemos cambiado de la era solo de la información a la sociedad digital y por lo tanto esa es nuestra necesidad permanente de prepararnos y especializarnos en estos entornos que van a desaparecer, no significa. Pero sí significa que nuestra estrategia debe tener ambos enfoques y que debemos unir nuestros conocimientos interdisciplinariamente para poder alcanzar el éxito en nuestro proyecto o nuestro negocio, en nuestro emprendimiento, en nuestra empresa o en nuestra institución. ¿Sí? Si tienen más preguntas, me avisan. Y bueno, voy a tratar de compartirles el material. Ya me lo paso desde una computadora a otra para que ustedes lo tengan y para que ustedes lo puedan revisar. Son investigaciones la mayoría para que ustedes puedan poder leer, revisar, actualizarse. Pero no olviden, siempre es mejor que esto sea de manera permanente. No solo ahora, no solo hoy, sino de manera constante. Los esperamos en este 2019 para nuestros nuevos proyectos y que sea la maestría de comunicación estratégica digital uno de ellos. Si tienen, vuelvo a decirles, si tienen preguntas, no duden en hacerlo. Respecto a tanto como las tendencias, como las tendencias de las TICs, les vuelvo a decir, el teléfono móvil, los smartphones es el de mayor crecimiento. Así que no olviden que allí deben tener algunas plataformas para iniciar. Mi cuenta de Twitter es El Poder de Mirar. ¿Sí? Déjame responderte en vivo, ¿ya? Mi cuenta de Twitter es @El Poder de Mirar. ¿Sí? Eso es porque me encanta observar, me encanta la investigación. A pesar de que soy muy práctica en las estrategias, pero me encanta la observación, me encanta la manera de siempre estar revisando lo que pasa o lo que ocurre. Igual, en Instagram estoy como Marlene Mosquera. En Twitter es que lo creé hace un tiempo y es por mi capacidad de observación y de análisis. Recordemos que estas tendencias deben ser siempre actualizadas, deben ser siempre revisadas. Tenemos muchas, de hecho, la preocupación del gobierno y de otras instituciones respecto a las tecnologías de la información nos pueden dar muy buenas métricas y análisis básicos de esto. Por ejemplo, Ecuador en Cifras del INE, que nos da la información de cómo está el uso del Internet, de cómo está el uso de la telefonía celular, de cómo está el uso de smartphone. El Ministerio y la Secretaría de Información también
Entonces todo esto nos da una postura del gobierno también y del Ecuador frente a estos entornos digitales y la importancia de estos entornos digitales. Los esperamos con mucha ahínco y que puedan participar. Y otra cosa, vamos a tener una charla súper importante con Carlos Alberto Escolari, uno de los mayores investigadores en términos de cultura digital y las narrativas digitales y lo que es las hipermediales. Así que no se pierdan eso. En abril tenemos la charla de Carlos Escolari, el experto que es argentino, con estudios en Italia, España y muchas investigaciones y libros sobre las hipermediaciones. Viene a Ecuador y va a estar en la Universidad Politécnica Salesiana dándonos una charla sobre cultura digital. No se le sean parte de la maestría de comunicación estratégica digital. No se pierdan la charla y los conocimientos que nos va a compartir, que ustedes haya información. Con ustedes me despido, no sin antes decirles que ya les voy a compartir la carpeta, me la voy a pasar de un computador a otra, la carpeta con los links y con las investigaciones que les había mencionado respecto a las tendencias del mundo actual en términos de la comunicación y las TICs, respecto a lo que es la comunicación y la democracia, la comunicación y el relacionamiento también, y la comunicación en las organizaciones con el enfoque de entorno digital, que son los medios digitales y redes sociales. Esa es una investigación de la Universidad Complutense de Madrid, bastante interesante. Se los voy a poner todos en una carpeta y se los voy a compartir a través de este medio. Con esto me despido. Recuerden, soy Marlene Mosquera, máster en comunicación, y estoy para atender sus preguntas, dudas. Mi email es mmosquerag, G de gato, de González, y @ups.edu.es si desean escribirme y si tienen alguna duda. Mi cuenta de Twitter también me pueden escribir en inbox, en el Instagram también me pueden encontrar como Marlene Mosquera, y pues estoy abierta a cualquier. Y también no se olviden, no se pierdan a Carlos Alberto Escolari en la Salesiana para contarnos más sobre sus investigaciones en las hipermediaciones y la cultura digital. Bien, aquí está, con esto los dejo, me despido. Este es lo importante por el cual la Salesiana, la Universidad Politécnica Salesiana, ha decidido crear esta maestría en comunicación estratégica para ustedes, para nosotros, para que podamos entrar, participar, ser parte y alcanzar exitosamente nuestra planificación estratégica en comunicación desde cualquier área en la que nos desenvolvamos. Recordemos, la comunicación es un eje transversal para cualquier organización, empresa, institución, fundación, asociación, activismo, grupo social, emprendimientos, educadores. Así que, por lo tanto, ahí está y radica la importancia de querer ofrecer a ustedes una maestría que los pueda ayudar y compartir. Me despido con ustedes. Soy Marlene Mosquera.